día. Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es jueves 21 de abril de 2022. El día de hoy vamos a acabar con nuestro capítulo de capacidad de apoyo. Y al igual que hemos hecho antes, queremos repetir varias cosas para que quede muy clara la idea y añadir al final un concepto asociado con estratificación. Entonces, ¿qué cosas debemos repetir y no se nos tiene que olvidar mientras ejerzamos ingeniería civil y mucho menos en el examen de la siguiente semana? ¿Qué es presión bruta total a nivel de fundación? ¿Qué es la presión bruta efectiva a nivel de fundación? Y la presión neta a nivel de fundación, cuya simbología está aquí. Hemos dicho, esta tiene que ver con la carga que nosotros colocamos. La estimamos como el número de pisos por 10 kilopascales y es solo una estimación, la tenemos que calcular a través de nuestro diseño de hormigón y a través de lo que sepamos de cargas en cuanto a la norma y construcción de edificios, ¿no? Esa es la idea. Pero una vez calculada, una vez más lo decimos, tiene que ver con la carga que se aplica a nivel de fundación y es la carga Q, sumatoria de fuerzas entre el área. Y ahí hemos dicho, ahora a eso le restamos la presión de poros, aparece Q' y le restamos ese Q' el anterior efectivo antes de colocar y tenemos la carga neta. Y esa es la que colocamos y produce un cierto asentamiento. Pero a la vez el suelo aguanta cierto valor y ahí bien entramos a la última, a la segura y la admisible, ya asociada con el suelo y la geometría, y definimos una carga última, una segura y una admisible, la que nos interesa, la admisible. Entendemos que hay una carga que produce esta falla al corte, esa es una carga bruta Q sub U, sumatoria de fuerzas entre el área que produce corte. Como hay una presión de poros, aparece un Q' U y adicionalmente, comparado con el anterior, un Q neto es la misma carga que produce falla. Y al respecto hemos hablado de que para cada uno de estos, sea la última, la segura o la admisible, hay una total efectiva y neta, que es solo cuestión de aplicar aquello. Y hemos entendido muy bien cómo pasar de la última a la segura, cómo calcular la carga última y pasar a la segura, y con un factor de seguridad. Hemos dicho, el primer caso, decimos, es factor de seguridad sobre la carga bruta. Y en el segundo caso, factor de seguridad sobre la carga neta. Sea como sea, establecemos ese valor de QS, con ese calculamos la carga neta, el asentamiento lo comparamos con el tolerable y así decidimos que es Q sub A. Para hallar ese Q sub U hemos dicho que se empieza con la solución de Prandtl, esa ecuación, muy importante distinguir que depende de la resistencia, de la carga al lado, del peso unitario del suelo por debajo y de la geometría. Y ahí aparecen los métodos de Terzaghi, Kempton, Meyerhoff, Hansen y Vesic y algunos ejercicios considerando una carga vertical con esas condiciones, el 3.1, el 3.2, que permiten utilizar las ecuaciones. Pero igual que siempre, muy importante llegar a lo admisible. Además hay que calcular asentamientos y ahí los exámenes muestran eso. Entonces queremos repasar una vez más ese concepto, lo que está detrás de todos estos valores. Entonces aquí hay un estrato y este estrato
es de arcilla y se va a construir una fundación flexible de ancho 10L20. Entonces es una losa. Y se ha decidido que ahí va a haber una carga de 100 kilopascales. Normalmente eso tiene que ver con el dueño y el arquitecto y ya lo que ha hecho el ingeniero estructural y dicen la norma nos permite eso y yo creo que vamos a poder poner. Entonces se acerca el dueño a alguien que le haga el cálculo de suelos y diga por favor averigüe qué hay abajo y dígame si esto está bien, es lo común, ¿no? Y uno averigua lo que hay abajo, las propiedades que han aprendido ustedes en esta materia y hacen el cálculo de la presión última y en este caso dice que va a producir falla una presión de 456 kilopascales. Entonces, primera idea con el 100 que voy a poner, estoy tranquilo. Y quiero saber, pero ¿cuál es lo seguro? Entonces elijo un factor de seguridad de 3 y me dice lo seguro es 154. Perfecto. Miro y digo, tengo 100. Entonces estoy seguro que no va a haber falla al corte. Ahora, es común para esta carga segura que puedo poner, porque no vaya a ser que yo le diga aguanta 154 y por supuesto el dueño dice, si mi suelo aguanta, es solo cuestión de ponerle 5 pisos más, aguanta el suelo, con 5 pisos más es lo mismo, pero voy a ganar mucho más dinero, le pondré 15. Se puede, ¿no? Porque eso dice ahí, es donde le decimos nosotros, los que hemos visto mecánica de suelos. Pero decimos ahora voy a cuidar lo tolerable. Entonces de ahí viene que para esa carga que digo que la puedo poner, puedo calcular el asentamiento. Y resulta que el asentamiento es eso, esto es muy variable, pero finalmente es fácil, depende del tipo de edificio, el tipo de suelo, el tipo de fundación. Decido este tolerable, en este ejercicio se ha decidido eso, podría ser 50, 100, dependiendo, ¿no? Podría llegar a 100 incluso, pero bueno, se ha decidido eso y el asentamiento es mayor. Entonces, por más de que no haya falla al corte, muy grande el asentamiento. Ahí pruebo valores menores y concluyo que máximo puedo poner 60 kilopascales. Está bien. Entonces no puedo poner ni el 150 ni el 100. Tiene que haber 60 kilopascales y eso me va a asegurar que todo funcione bien, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien. Si trabajo en lugar de una losa con una fundación, es exactamente lo mismo, pero aquí se introduce algo más para hacer la distinción. No, no algo más, sino lo mismo. Dice, yo quiero especialmente saber el asentamiento que tiene esta carga. Yo le estoy dando esta carga y quiero saber el asentamiento para esa carga. No importa, no importa si admite el suelo o no admite el suelo. De ahí viene la idea de para eso una carga neta, un incremento promedio de esfuerzos y aquí está un asentamiento total calculado. Entonces, en este ejercicio uno calcula el valor de Q, calcula el valor de carga neta, calcula el valor de incremento de esfuerzo, como ya saben ustedes, de los valores de N necesarios, y dice 656 milímetros, listo. Entonces uno sabe que para esa carga, que tendrá su razón, 656 milímetros. Pero el ejercicio dice además ahora introduzca el suelo y calcule la máxima presión segura de apoyo. Entonces ahí entran las propiedades del suelo y entra la carga segura de apoyo, ¿no? Esa es la clave. Entonces dice, puede ser 156, menos de lo que tenía antes. Está bien, hay que calcular y hay que saber de qué depende. Y con eso, un cálculo del asentamiento y el tolerable, ¿no? Eso es lo que aparece ahí y terminamos con un admisible aquello
Y hay que saber eso. Entonces, si yo vengo aquí y me dicen, y les hago esta pregunta a esta zapata, y les digo, ¿sabe qué? Yo no tengo este valor. Y lo que sí quiero es el Q sub A. Pregunta, ¿puedo hacer el cálculo? Espero que abran su micrófono y me respondan. Si no hay la carga P. Se puede, Inge. Se puede porque el Q sub A no depende de esa carga P, depende de la geometría y el suelo abajo. Entonces, con ese Q sub A yo elijo el P, eso es normal. Entonces, solo hay que distinguir qué estoy hallando. Entonces, si un examen no hay esa carga P, no levanto la mano y digo, no, falta un dato. No, no, nada de eso. Estoy hallando Q sub A. Si hay el dato, ojo, no lo tengo que usar a ojo cerrado. Depende qué me pide. ¿Ok? Entonces la clave es entender eso y que estamos diciéndolo ya varias veces, una vez más hasta la última clase de capacidad de apoyo, tiene que quedar claro. Muy bien. Y toda esa aplicación la han tenido en el ejemplo 3.3, 3.4, 3.5, ¿no? Toda esa aplicación y me han entregado eso el anterior lunes. Después hemos dicho variaciones a eso, que es una carga vertical, puede haber una carga inclinada, que representa una carga inclinada a lo que tenía antes una horizontal. Entonces ahí aparece el método de Meyerhof, Hansen, Weisich, un ejemplo con además excentricidad, el 3.6, y el 3.7 de un método adicional con ecuación adicional, el 3.7, que introduce esas características. Pero noten que en ese caso hay excentricidad de H. Hay esos valores en nuestros edificios, hay. Especialmente cuando uno está diseñando una zapata que está en una esquina, tiene que obligado introducir aquello. Ahora, hay otras maneras, uno une zapatas, varias cosas que pueden compensar eso, pero eso es fundaciones. Ahora nos basta aprender a calcular. Y por último hemos dicho, ¿y qué pasa si es que inclinamos la fundación, inclinamos el suelo mismo? Hay que considerar factores, hay que considerar factores. Y ahí venía el ejemplo 3.8 del anterior lunes para hoy, que era este de acá, y quizá ha surgido alguna pregunta, entonces pueden hacer sus preguntas. Inge, buenos días. Adelante. No sé si es algún dato del que no me estoy dando cuenta de dónde sale, pero en la resolución del ejercicio toma como si la zapata fuera 2x2. Y no de No 5x5. 5x5. Uh-huh. Ah, tal vez. Siempre hay hartas cosas y ¿alguien más me confirma eso? Que es en el 2x2 y no 5x5. Sí, Inge, lo mismo observo. Ok, 2x2. Está bien. Confirmado, 2x2. ¿Algún otro detalle? Inge, con respecto a eso, yo hice la resolución con 5x5, por si acaso. Está bien, no hay problema con eso. ¿Algún otro detalle? Bien. Es un ejercicio simple, pero ayuda a ver, ¿no? Pues cuando uno se da el tiempo, cómo introducir esos factores y que representan entonces la capacidad que uno tiene. No es lo más común, por supuesto. ¿Dónde han visto zapatas así? Pero de rato en rato
uno tiene esas necesidades por la carga horizontal que tiene y tiene que inclinar. Bueno, en ese caso, o tal vez nunca en la vida, ¿no? Pero no importa, sea como sea, tienen ahí un cálculo y unos elementos. Y luego no nos olvidemos el otro aspecto que hemos visto, los métodos. Si puede, si tiene los factores necesarios, es lo que dice, utilice el factor que tenga, la ecuación que tenga los factores necesarios. Si es solo vertical, tiene más opciones. Si no, tiene menos opciones. Bien. Y después de eso hemos entrado a hablar de suelo estratificado, ¿no? Ese ha sido lo siguiente, y en suelo estratificado hemos dicho, podemos tener arcilla sobre arcilla, arena sobre arena o arcilla sobre arena o viceversa. Y hemos empezado hablando de lo que representa la arcilla. En ese caso la figura muestra eso, diferentes estratos de arcilla, y al ser arcilla, las resistencias no drenadas se subú y hay diferentes resistencias. Y al ser arena, el mecanismo es otro, eso es lo que muestra aquí. Hemos dicho varias cosas, hemos dicho hay un método, el método de los arcos, y si hablamos del método de los arcos, estamos pensando en pasar varios arcos en esa situación y llegar a aquello. Entonces uno dice, ¿he visto ese programa alguna vez? No, todavía lo voy a ver en estabilidad de taludes y entiendo que fácilmente voy a poder pasar arcos una vez que sepa taludes, ¿de acuerdo? Entonces no me preocupo mucho, la idea es esa, primero. Bien, y luego hemos dicho en arcilla, en el suelo estratificado de arcilla, sí, para diferentes valores de SR, calculemos los valores de NC, ¿no? Para diferentes valores de C, inicialmente 2, calculemos los valores de NC y después me dice, ahora utilice cualquier ecuación, la de Terzaghi, Meyerhof, Hansen o Bessich, y calcule el valor de NC. Eso es lo que hemos visto antes. Y ahora le agregamos esta consideración, leemos. Cuando el estrato superior es muy suave y el valor de la razón D1 sobre B es pequeño, o sea, D1 sobre B es pequeño, y el estrato superior es muy suave, uno debería considerar la opción de emplazar la fundación a mayor profundidad en un estrato de arcilla de mayor rigidez o, en su caso, la utilización de cualquier tipo de método para el mejoramiento del suelo. Dice, no agarre esto, funde en el más duro y listo, no complique con que eso es muy blando, porque eso es pequeño, entonces vaya más abajo, o en todo caso, cambia el suelo ahí, si necesita solo fundar arriba, y en lugar de eso saque sus 20 centímetros, por decir algo, ¿no? De arcilla, y ahí póngale cascajo, así le decimos. Entonces su resistencia va a ser mayor, no va a tener problemas. Entonces evite tener un suelo blando arriba. Ahora miren cuál es la idea detrás. Modelos ensayados indican que cuando el estrato superior es muy suave, tiende a producirse un rebalse del suelo por debajo de la fundación. Rebalse del suelo. Al contrario, cuando el estrato superior es rígido, tiende a producirse el punzonamiento de la cuña, originada en este al interior del estrato inferior de menor rigidez, o una cuña y se hunde abajo o se rebalsa. Entonces no hay que tener ahí grandes diferencias en un suelo pequeño. Y ahí viene la idea de que para estos casos, adicional a lo que yo
ya mencionamos, Bowles afirma que es posible verificar si se produce un rebalse debajo de la fundación o el respectivo punzonamiento de la cuña en el estrato inferior. Esta verificación se realiza tomando en cuenta la solución de borde inferior determinada en tal aportado, es decir, verificar esto que el valor de Q sub U sea mayor a Q asterisco más 4 veces C1. Es probable que el suelo rebalse por debajo de la fundación. Entonces yo, con lo que he visto, calculo el valor de Q sub U, está perfecto. Es función de este NC que calculo en el método que sea, de este NC nuevo, y ahora comparo eso con Q asterisco más 4C1. Si realmente esto es mayor, entonces mucho cuidado, va a haber un problema muy grande, muy serio. Debo cuidar aquello. ¿Ok? Muy bien. Fácil, no hay que saber de memoria, solo entender lo que eso significa. Y ahí hemos visto, han resuelto este ejercicio, y en este ejercicio hay el caso de una fundación y hay un estrato superior de arcilla con CU 77 kilopascales y uno debajo con una resistencia algo mayor. Entonces hay que considerar los dos estratos en esta condición. Han probado, han hecho el ejercicio y posiblemente tienen algún comentario o pregunta. Este es muy buen momento. Bien. Y ahora hacemos un comentario sobre esto de las arcillas. Y decimos, este autor, Bowles, otra vez dice, en la práctica no se presentan a menudo casos en los que los 2 a 3 estratos de arcilla existentes se hallen claramente delimitados. En la práctica no es así. No es que hay un estrato 1, 77, un estrato 2, el doble. No. Más bien es, por lo general, los estratos de arcilla se transforman gradualmente de un estrato duro de superficie sobreconsolidada a un estrato más suave, Sin embargo, existen excepciones dentro de las que se encuentran principalmente los depósitos glaciares. Por lo tanto, cuando uno se encuentra con estratos de arcilla que no se hallan claramente delimitados, es aconsejable considerar a todos los estratos como uno solo. Considerar a todos los estratos como uno solo y adoptar para este un valor de CU. Puede ser, como dice aquí, al valor más bajo de cohesión que se presenta a través de todos los estratos. Idea muy simple, nosotros tenemos cierta superficie del terreno, esa es nuestra superficie del terreno, y hemos hecho una exploración y a lo largo de la profundidad hemos hallado el valor de C sub U en función de Z. Y ese valor de C sub U tiene cierta tendencia en la profundidad de ese estilo. Mayor arriba, sobre consolidado, menor abajo. Y nos dice, ¿sabe qué? Ahí uno puede saber hasta cierta profundidad dónde va a poner la zapata, dónde va a estar la carga. Y además sabe por debajo cuánto es lo que va a influir en esta zapata, porque se va a dar algo así. Entonces, en esencia, ¿cuál debe ser esa altura? En este ejercicio, ya lo hemos calculado, en un momento vemos, y me dice, ¿cuánto es lo que puede haber en cuanto a corte? ¿No?
En este momento, como idea general, vamos a decir en cuanto a corte, puede haber un D igual a B como idea general. Ahorita vemos más. Entonces basta saber la resistencia que hay a esa profundidad. Entonces uno dice, si yo tengo el valor aquí y B metros por debajo tengo ese, ¿cuál es el valor aquí mínimo, el promedio, lo que sea? Entonces es un solo valor de CU el que yo tengo ahí. No necesito ir más allá, ¿no? Necesito solo un valor. Esa es la idea. Entonces, no es muy poco común pensar en dos estratos, a pesar de que han hecho su ejercicio con dos estratos, ¿no? Pero es poco común. ¿Les queda clara la idea? ¿Me puede volver a repetir eso? No lo tenía muy en claro la idea, por favor. El CU debe ser, no de estratos, normalmente debe ser un valor promedio o algo así. El valor de CU debe ser uno solo y no de estratos. El que uno elija como un valor mínimo o como un valor promedio en cierto sector. Y ese promedio normalmente está relacionado con una profundidad igual a B. Veamos el caso de arena. En ese caso, lo que muestra esta figura es que otro es el mecanismo de falla. No importa cuál, es otro el mecanismo de falla, pero igual el procedimiento detrás es simple. Entonces, repasemos ese procedimiento detrás. Aquí aparecen otra vez unos nombres, unos autores, y hablan de tener la condición Cephei arena. Y dicen, aparecen unas gráficas para obtener NC. Pero dicen, hay un sin embargo, no eran apreciablemente diferentes a los de tal tabla. Por lo tanto, la sugerencia es que Bowles dice que para este tipo de suelos donde entre Cephei no CU, es posible obtener valores modificados de Cephei. Valores modificados de CI. ¿Cómo? Dice muy fácil calcular la profundidad H, y aquí vamos a resaltar aquello, que sea 0,5b tangente de 45 más phi medios, utilizando el valor del ángulo de fricción phi del estrato superior. ¿Qué quiere decir eso? Aquí voy a usar el ejemplo que ustedes han visto. Una fundación de ancho B3, una longitud 6. Aquí era una arcilla CU77 y CU115. Por supuesto, nosotros ahora decimos, aquí vamos a tener una arena, cambiamos. No es más arcilla porque no es el mismo ejercicio, es solo para explicar. Y tenemos aquí arriba una arena 1 y una arena 2. Y en la arena 1 me dice que hay un valor de phi sub 1 y en la arena 2 un valor de phi sub 2 y por supuesto también puede haber un C sub 1 y un C sub 2 y debo considerarlos drenados. Bien. Entonces ahora me dice, ¿sabe que hay un valor de H? 0,5 de B por tangente 45 más phi medios.
que hay que calcular. Y volvemos a escribir esa ecuación aquí abajo. Hay un valor de H igual a 0,5 de B, ¿no? 0,5 de B por la tangente del valor de 45 más phi prima medios. Y pongamos un ejemplo. Digamos que el valor de phi sea 30 grados. Y aquí tenemos un B de 3. Utilicemos el mismo B de 3, ¿no? Y primero pongamos B igual a 1. Entonces, con B igual a 1, ¿cuánto saldría H? ¿Me pueden decir? El 0,87, Inge. 0,87. Entonces me dice, en este caso, este valor es 0,87. Entonces, la altura, esta H, que en el anterior caso salía 1,5, es 0,87 metros. 0,87 metros. Entonces, ¿qué me está avisando? Que la cuña que se forma abajo para un phi de 30 tiene una profundidad de 0,87, algo menos de 1 del ancho B. Si B es 3 metros, por supuesto entra por 3, entonces así he puesto 1 para distinguir que en menos del ancho B se da esa cuña. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos esta arcilla? Volvemos al caso anterior, al ejercicio que ya han resuelto, pero no entendían qué hacer. En ese caso, la arcilla tiene un valor de phi total igual a 0, porque es resistencia no drenada. Entonces, con el phi igual a 0 y el B igual a 3, ¿no? Para B igual a 3, ¿cuánto sale el H? 1,5, Inge. 1,5, que es el que estaba calculado acá, pero tiene que ver con esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que realmente me está diciendo? Que la cuña que se forma por debajo, cuando estamos hablando de una arcilla, tiene ahora 1,5 metros. En este ejercicio antes decía, si es 1,5 la cuña, entonces va a ingresar hasta ahí. Como esto era 1,22, entonces queda claro que la cuña va a fallar en el estrato 1 y en el estrato 2 y debo considerar ambos estratos para calcular el NS. Ahora que yo tengo una arena, ya no es 1,5, es 0,87. ¿Por qué es arena? Es la misma ecuación porque es arena. Entonces, en lugar de 1,5, 0,87, pero de 3, ¿no? Esa es la clave. Entonces, 0,87 por 3, ¿cuánto daría eso? ¿Está bien eso? Sí, porque B es 3, hace rato era 1. Entonces, ¿cuánto es 0,05 por 3 por tangente de 45 más 30 sobre 2? ¿Cuánto sale? 2,6. 2,6. Entonces uno dice, perfecto, aquí no es 3 metros, sino 2,6. Si esto es arena con 1,22 y abajo hay arena, entonces queda claro que ambas influyen en la capacidad de apoyo, tanto el C1 y el Φ1 como el C2 como el Φ2, igual que hace rato. Pero ahora, ¿qué pasaría si D fuese 3 metros? ¿No? Vamos a decir, en mi caso, voy a cambiar aquí el color. Estoy hablando de arena, estoy hablando de B igual a 3 metros y acabo de establecer que el estrato, la cuña por debajo, tiene hasta, ya me olvidó, 2 punto ¿qué? 2,6. 2,6 metros, ¿no? Entonces, en este caso, para esas distancias, me queda muy, muy claro que influyen ambas en la resistencia. Y eso es lo que dice aquí. Si H es mayor a D1, determinar el ángulo de fricción modificado a través de la siguiente ecuación. Ángulo de fricción modificado. Entonces tienen que entrar ambos. Si hay dos estratos es muy simple.
Y me dice, el modificado tiene que ver con un promedio ponderado. Promedio ponderado cuando son dos estratos. Entonces miren ustedes, D1 por Φ1 más H menos D1 por Φ2 sobre H. Entonces uno dice, eso sí que es fácil, a veces parecen ecuaciones muy complejas, pero el asunto es tan simple como lo siguiente. Me dice, de ahí hasta el fondo de la cuña, eso yo llamo H. Y a esta primera altura llamo D1. Entonces, si estoy hablando de Φ, multiplico D1 por Φ1 y me da un valor de acá. Luego, el otro valor es Φ2 por esta distancia, y esa distancia es H sobre D1, dividido entre la altura total H. Ese es un promedio ponderado, D1 por Φ1, más H menos D1 por Φ2 sobre H, promedio ponderado. ¿De acuerdo? Y aquí dice, este promedio entre estos dos estratos puede ser extendido para cualquier número de estratos, pudiendo utilizarse una ponderación. La clave es que uno distingue en estos casos cuánto va a ser el valor de H. Y eso involucra la cuña, hasta dónde llega y cuánto influye el estrato de abajo. Ese es el asunto. ¿Les ha quedado clara la idea? Volviendo a arcillas como con CU y volviendo a arenas. Y para hacer lo mismo, dice aquí, realizar un cálculo similar para obtener CM. Y utilizar cualquiera de las ecuaciones de capacidad de apoyo desarrolladas para la determinación de Kusubu. Y para este cálculo deben ser utilizados los valores modificados de cohesión y ángulo de fricción. Entonces dice, igual que siempre, solo que con la salvedad de que el valor de C y el valor de Φ, ahí está la clave, el valor de C y el valor de Φ son modificados de acuerdo a lo que haya abajo. Y ahí ha quedado la idea. Si son más estratos, entonces, al haber más estratos, simplemente, pues, hago un promedio ponderado, no hay mayor problema. También podría yo pasar una serie de arcos en arenas y esos arcos con esos valores de Seifi con el programa anterior y no habría problema. No sería realmente problema. Pero también lo que digo, si hay más valores de C, puedo hallar los promedios con más valores de C. No hay mayor lío en aquello. Entonces, ¿les ha quedado clara la idea? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Luego su texto trae el ejemplo 3.10, que creo en el texto ha quedado como 3.11, pero es el ejemplo 3.10 y dice, finalmente, podríamos nosotros trabajar en algo así. Y nos dice, sí, mire una zapata sobre arcilla y aquí arena, de lo excepcional. Y tengo que hallar yo la capacidad admisible de apoyo. Entonces, para hallar la capacidad admisible de apoyo, siempre tengo que hallar la resistencia y debo decidir si entran en juego los dos estratos o uno solo. Entonces dice B igual a 4 y es una arcilla, resistencia no drenada. ¿Verdad que esta arcilla también tiene condiciones drenadas? Es verdad, pero en primera instancia entra en juego lo no drenado porque al poner la carga, la zapata va a funcionar con condición no drenada. Bien, en ese caso, simplemente puedo yo decir, pruebo aquello y utilizo la ecuación que tenía antes, 0,5 del valor de B por la tangente de 45 más Φ medios. Entonces digo aquí, no hay problema, en este caso Φ es 0 para la condición no drenada,
Por lo tanto, el valor de h, que es 0,5 de b por la tangente de, ¿no? Estoy pensando evidentemente en esta ecuación de 45 más phi medios, de 45 más phi medios, phi es 0, tangente de eso. Entonces, para b igual a 4, ¿cuánto sale h? 2, Inge. Sale 2 metros. Entonces pienso y digo 1, 2 metros, hasta aquí, consecuencia, hay una cuña aquí. Y por supuesto, eso dependiendo si es corte general o lo que sea, la cuña se mueve un poquito así, pero digo, ¿cuánto es el estrato? ¿Qué resistencia debe haber? Y lo que dije al principio. Entonces, debo ver la resistencia asociada con esa profundidad. H igual a 2. ¿Alguien de ustedes dijo repita? Bueno, ahora está repetido otra vez. En esa profundidad debo ver el CU. Aquí es constante 55. Pero ¿qué pasaría si yo he hallado un poquito más grande arriba, otro abajo? Entonces, en esta zona me queda claro que es 55. Y puedo hallar la capacidad de apoyo. En este ejercicio dice así: el corte se da solo en la arcilla porque B es menor que H, ese H que es el que acabamos de decir. Por lo tanto, el Q sub U sale un valor 407 para esa arcilla. ¿Cuánto ha influido la arena que hay abajo? No ha influido en nada. Y eso hay que distinguir muy bien para exámenes y para la vida real, ¿no? Y luego ese valor que produce corte debe volverse seguro. Entonces, en este caso dice el factor de seguridad es sobre la carga bruta, entonces el seguro es 135. Pregunta, ¿este seguro produce un asentamiento mayor al tolerable? Esa es la clave. Entonces, en este caso, en este ejercicio, el 3.10 dice ahora hay que calcular el asentamiento hacia abajo. Y me pregunto, ¿de qué se asienta? ¿Solo esto de aquí? También esta otra pedazo. ¿Influye la arena en el asentamiento? Bueno, tengo que recurrir a aquello. Y me dice, ¿sabe qué? Utilizar el método de Bessich para capacidad de apoyo, el método tangente de Yambu, porque son dos estratos diferentes, ese para asentamientos, y el método de Haar para cálculo de esfuerzos. No Boussinesq, no otro, Haar. Porque es un examen, ¿no? Nada más. Aquí para que utilicen alguna condición. Bien. Deme un segundito que voy a responder algo.
Bien, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el proceso en este método? Uno calcula el incremento de esfuerzos y con el incremento de esfuerzos toma la decisión dependiendo la situación del perfil, si es a qué profundidad tiene una altura que se comprime. Pero primero hay que calcular el incremento de esfuerzos. Y en este caso dice, utiliza el método de Hart. Entonces el método de Hart involucra hallar un incremento de esfuerzos como es a la mitad, 4 veces la carga neta por un phi de z con esos valores. Entonces, en este caso, utilizando el método de Hart, uno tiene esos valores, entonces el incremento de esfuerzo, pues es arriba la carga neta, luego a una altura, a otra altura, a otra altura y a otra altura. Y en el estrato que se comprime, porque después es esta condición, ¿no? Después viene aquí un estrato incompresible, entonces hay compresible, arcilla y arena. Entonces, con respecto a la carga neta que hay, pues se notan valores normales. Consecuencia, uno dice, estos dos primeros corresponden a la arcilla, esos dos corresponden a arena, y voy a dividir en estratos de 2 metros, entonces voy a hacer todos los cálculos para la arcilla ahí y ahí, y para la arena ahí y ahí, y de ahí que uno pueda calcular esos valores utilizando el método de Hart. A veces es Boussinesq, a veces es otro, a veces necesito recurrir a un programa, pero en este ejercicio decía calcule así y ahí tiene los estratos definidos. Podría yo haber dicho, puedo hacer un solo estrato y aquí el promedio de estos puedo, pero cada 2 metros el valor medio también puedo. Entonces de ahí aparecen, ¿no? Lo que les decía, 2 estratos aquí y 2 aquí en este ejercicio. Entonces digo, hasta aquí un estrato y hasta aquí otro estrato, el medio de este aquí, el medio de ese ahí, el medio aquí y aquí, y este de aquí arena y los 2 estratos de arriba arcilla. Entonces hay que hacer los cálculos adecuados. Por lo tanto, eso representa conocer los esfuerzos efectivos en cada punto, saber si el suelo está normalmente consolidado o no y la ecuación asociada. En arcilla una cosa, estrato 1 y estrato 2, y en ese caso hay que escoger las ecuaciones. Y en el método este de Jambu, en esencia dice la deformación unitaria es esa, y cuánto es el RM y M se puede obtener, y ahí está el asentamiento asociado con el estrato 1. Y lo mismo para el estrato 2. Si uno agarra y toma una sola ecuación en el medio de esos, puede, pero con el promedio de incremento. No hay problema. Ese es para la arcilla. Y para la arena, igual en el estrato 3, escoge las ecuaciones asociadas con el 3 y el 4 de Jambu, cosa que entre hoy y mañana van a hacer y cerrar bien y determinan los valores de M, y ahí está el asentamiento. En este ejercicio, por los parámetros, agarra y dice, ¿cómo es el asunto? Por estos parámetros E y por estos parámetros asociados con CC, el resultado de asentamientos, fíjense, en el estrato 1 es 27,47, en el estrato 2 es 12, y en la arena 1 y menos de 1. Entonces aquí uno dice, no, pues lo de la arena es nada, aquí lo que realmente se comprime es la arcilla, pero ojo, esos son solo con estos datos, es una arena que tiene una rigidez grande, ¿ok? Y es una arcilla que tiene una rigidez baja. Pero se nota la diferencia. En este ejercicio solo se suman todos los estratos y luego se calcula la carga admisible, y de ahí que sepamos que esa carga admisible es ese valor. Lo que quiere decir que he podido en este tipo de estratos
en que surja eso, calcular la carga admisible. Ahora, si uno se fija, si ustedes se fijan, les he mostrado varias veces un perfil de suelo típico de Cochabamba con arcilla y grava. Entonces, al dibujar esto de arcilla y arena, puede ser típico. ¿Y dónde influye casi todo? Aquí, porque es la capacidad de apoyo solo en la arcilla y adicionalmente a la capacidad de apoyo en la arcilla, el asentamiento es prácticamente solo de la arcilla, porque esto es mínimo. Está bien, está bien. Esa es la idea. Eso es el ejemplo 310 para mañana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Inge, me ha surgido una duda, me acaba de surgir una dudita. Para calcular la profundidad de influencia, lo hacemos siempre y cuando no tengamos un estrato incompresible a la base, ¿verdad? Pensemos en eso. Es variable. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, que esta no sea la carga admisible? Me olvido de la carga admisible. Aquí le digo, borre todo lo que he escrito y yo tengo una carga neta. Sea cual sea de donde salga, ¿no? Ya hemos entendido muy bien, hemos repetido y repetido y repetido, voy a decir así, y ahí hay una carga neta. Y bueno, esa carga neta produce un incremento de esfuerzos de acuerdo al perfil, ¿no? Esa es la clave, de acuerdo al perfil. Entonces tengo que elegir si utilizo Boussinesq, Haar, Milovich, si utilizo un programa. Y por supuesto, homogéneo es muy fácil en muchos casos, ¿no? Podemos homogéneo, pero no siempre es el caso homogéneo y no siempre podemos usar nuestro texto. A eso me voy, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que en este caso el incremento, no se fijen tanto en los valores, pero el incremento resulte ser en función de Z, un incremento de esfuerzo vertical, una ecuación con una carga neta ahí y una ecuación que más o menos varía así. Bien calculadito para nuestra situación. Y yo decido utilizar el método de Tomlinson. Y Tomlinson me dice, cuando llegue al 0,2 del esfuerzo efectivo, ahí tengo el estrato que se comprime. Entonces me imagino y digo, si voy a utilizar Tomlinson, cambio de color aquí y ese valor de 0,2, ¿no?, que he aprendido en el capítulo 2, se da ahí. Tomlinson. Por lo tanto, el estrato que se comprime es ese de ahí y ese valor es H. Y nótese que ese valor de H es lo que se comprime y no involucra la arena y tampoco involucra este de acá. En el mismo ejercicio, con el mismo incremento y todo aquello, podría yo decir, ahora voy a utilizar el criterio de Terzaghi-Peck. Y al usar el criterio de Terzaghi-Peck, es solo un ejemplo, resulta que el valor está aquí abajo. Ahí se da 0,1 de la carga neta. Es normal, es otro método. Entonces ahí yo digo, el estrato que se comprime cambia, es más alto, es este de aquí. Y para calcular ese asentamiento, tengo que utilizar la arcilla de arriba y la arena de abajo, que no sucedía antes. Son las variaciones normales cuando uno utiliza diferentes métodos. Y cuando sean ingenieros, les van a pagar porque tomen decisiones. Y digan, el asentamiento está entre este y este rango, o seguro que es aquí porque el otro es muy conservador. Hay que leer más, hay que pensar más. Aquí quedamos bien si les digo eso. Y en algún otro caso, el incremento por la geometría, bien calculadito para los dos estratos y todo, sale un valor más grande. Entonces voy a poner otro color.
¿Qué color puedo poner aquí? Un verde. Y vamos a decir que en otro caso el incremento es ese de ahí. Y cuando llego al estrato que ya no se comprime, llego ahí. Entonces, para Tomlinson y para Terzaghi, ¿cuál es la altura en este caso? Ahí no hay confusión. Es esta de acá. Desde este punto hasta este punto es el estrato que se comprime, H. Y es exactamente lo que he tomado en este ejemplo. Es estrato H porque el estrato de abajo ya no se comprime y el incremento llegaba hasta más abajo. Y si no es que he probado el 0,1, pero estaba en ese orden de que entraba y no tenía que preocuparme. ¿Queda claro? Ya sí, Inge. De todas maneras, entonces nosotros sí tendríamos que verificar rápidamente si esta condición que le digo, ¿no? Pero sí se ha verificado esto en este ejercicio. Exacto, en este no hay mayor problema porque en este ejercicio los incrementos hasta 10 metros salían 14 desde un valor menor a 100, entonces era alrededor de un poquito más del 10%, tranquilo. Un ejercicio pensado para no preocuparse en aquello, ¿no? Un ejercicio de examen. Ya lo vi. Gracias, Inge. Ok, pero el estrato que se comprime es ese, otro podría ser más chico. Y le doy harto énfasis porque eso es clave, ¿no? Eso es realmente todo lo que hay que saber. Y ahora en este último ejemplo viene resumido todo lo que hay que saber y cómo influye una y otra cosa. ¿Algún otro detalle? Bien. En este momento estoy habilitando el formulario. Entonces, publicar y tienen el formulario a su disposición. Les leo lo que dice. Tienen que tener mucho cuidado. El formulario tiene 3 partes. Por favor, manténgalas separadas. Una primera parte asociada con incremento de esfuerzos, una segunda parte asociada con asentamientos y una tercera parte asociada con capacidad de apoyo. No anilen todo junto. Mantenga separadas las partes, ¿ok? Si, por ejemplo, les doy un ejercicio en el examen y les digo, solo usen el primer formulario, guarden el resto, perfecto. Por eso tienen que estar separadas. Si les digo solo el tercero, se entiende, ¿no? Que hay ejercicios que necesitan unas y otras cosas, o todo el formulario. Eso uno. Y luego dice, imprima todas las hojas en anverso y reverso y no le añada absolutamente nada a ninguna de las hojas de este formulario. En otras palabras, minimicemos las hojas que entren en su pupitre. Y para el ejercicio 1 hay cierto número de hojas. Para el formulario 1 he querido decir, y voy en este momento a revisar aquello, dice son 18. Entonces, fácil, tienen que tener 9 hojas. Una y al otro lado el 2 y así sucesivamente. Para el 2 hay ¿cuántas hojas? Hay 18 hojas igual, no hay problema, pares. Y para el 3 hay también 18. En total son 18. Excelente. Entonces 9 más 9 más 9 es lo que deben tener y separadas, ¿no? No por hojas, sino separadas por tema. Entonces eso en cuanto a su formulario. ¿De acuerdo? Y está habilitado. 2. Y hay un cronograma. En ese cronograma, el día de hoy acabamos capacidad de apoyo como estamos haciendo. Y mañana tenemos un resumen de la materia y preguntas y hay más detalles. Entonces hasta mañana, en la mañana esperen la aceptación o no aceptación de su tarea
y para mañana un formulario de inscripción, y nuestro examen es la siguiente semana. El cronograma dice el lunes y el jueves en el horario de clases, aula que nos han asignado 691B. Mañana vamos a hablar más detalles, ahora solo estamos aclarando bien hacia dónde vamos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Sí, eso es todo por hoy. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, comentario? Inge, como van a ser 2 preguntas por separado, para el lunes, sí, para el primer parcial digo. No, o sea, eso voy, quizá para el primer parcial les hago 6 preguntas. Pongo Bueno, una el van a ser lunes 2 y días. 5 el jueves. No son 2 Van a ser preguntas, 2 son días. 2 días que nos vemos. Uy, uy, uy. Bueno, Inge, quería saber si para el lunes, como para organizar mis días de repaso, va a entrar, el lunes ya digamos que podría entrar todo lo que viene siendo la materia hasta capacidad de apoyo, o el lunes va a entrar solo hasta asentamientos nomás. No, el lunes entra toda la materia. Y el Ah, jueves ok. también. Gracias, Inge. ¿Algo más? Bien. Entonces estamos tranquilos. La clase en la que uno pule todo es la de mañana. Ahora hemos acabado nuestro tema y este ejercicio, el 3:10 para mañana, ¿no? Muy bien. Y podemos quedar. Los veo mañana. Tengan muy buen día. Hasta luego, Inge.